Vamos a checar la clase número 7. Entonces, vimos algunas características de un catalizador comercial como referencia. Entonces tenemos una idea de la formulación del catalizador y además que está soportado en gamma lumina. En este tipo de procesos, o en la mayoría de procesos, digo no en todos, pero creo que sí la mayoría de procesos utilizan catalizador sólido en la refinación y en la petroquímica. Entonces estamos hablando de catálisis heterogénea. Entonces, déjenme checar alguna imagen. Tiene una imagen, aunque no se ve muy bien. En esta imagen, por ejemplo, en el caso de este proceso, tenemos un reactor de lecho, el lecho fijo está lleno de catalizador. Aunque aquí, por ejemplo, este ejemplo pues, son catalizadores de tipo esférico. Nosotros comentamos que comúnmente en el caso de HDS se utiliza de tipo trilobular, pero más o menos ocurre lo mismo, que vamos a tener un sólido poroso en el cual va a haber, aparte de la reacción, vamos a tener fenómenos de difusión, desde el fluido hasta la partícula catalítica y luego a través de los poros de la partícula hasta adentro de los poros, donde haya los metales, que son básicamente los activos o los que le dan la actividad al catalizador. Va a haber reacción y de ahí los productos tienen que salir a través de los poros y luego afuera de los poros. Entonces adentro de los poros se le llaman difusión intrapartícula y afuera pues es simplemente una difusión de fluido. Entonces, básicamente va a existir todo esos fenómenos y a ver, con otra imagen, pero bueno, creo que con esa imagen queda más o menos una idea. Ahora en catálisis verán algo de eso, o si no en reactores, porque en catálisis a veces no se alcanza a ver esta parte, a veces hay que pasar a la parte de reactores para ver esta parte, ¿no? De catálisis heterogénea. En algunos libros le ponen RP, ¿no? Y ustedes saben, van a ver que la velocidad de reacción, por ejemplo, de un componente A,
va a ser igual y va a haber una ley de potencia. Por ejemplo, si tengo un reactivo A que da productos, o un producto, entonces va a haber una constante cinética, concentración y un orden de reacción. Aquí tenemos que involucrar en este tipo de reactores, en este tipo de cinética, los fenómenos de difusión, tanto afuera de la partícula como adentro, tanto en los poros, y luego también el fenómeno de velocidad de reacción, que equivale a esto. Esto nada más es la pura velocidad de reacción, pero acá en catálisis heterogénea, la velocidad va a equivaler a, o tengo que incluir todas estas resistencias, ¿no? O estas velocidades de difusión externa de partícula adentro de la partícula. Y se trata de que la que controle, o sea, la que sea más lenta, sea la velocidad de reacción. Cuando ya entran los reactivos y donde adentro de los poros, donde estén las partículas de metal, se lleva a cabo la reacción y que esa sea la más lenta y que estas no sean tan lentas, ¿no? ¿Cómo puedo aumentar acá, afuera de la partícula, la difusión? Pues aumentando la turbulencia, que sea una difusión convectiva. En un lecho, pues no puedo agitar, pero lo que sí puedo hacer es aumentar el flujo, o sea, el número de reinos, para generar más turbulencia. Y adentro de los poros, pues hacer los poros más grandes, pero no me conviene hacerlos tan grandes. Debe de haber un poro más o menos, ni muy grande ni muy chico, sino todo lo contrario. Debe haber un poro ya de acuerdo a las de experiencia, que sea de un tamaño tal de que no sea tan pequeño para que me genere resistencia aquí a la alta a la difusión, pero no tan grande para que me den áreas pequeñas. Entre más grandes sean los poros, voy a tener áreas superficiales más pequeñas. Y nosotros vimos de este catalizador, tiene áreas grandes, ¿no? De 195 metros cuadrados por gramo. Entonces, aquí podemos ver que esto va a depender de los volúmenes de poro. Entre más grande sea el volumen de poro, esto va a disminuir. Y entre más chico, esto va a aumentar. Esto me conviene, pero también si son muy chicos, voy a tener problemas de difusión dentro de los poros. ¿Ok? Vamos a ver un poco de las reacciones. La reacción principal de tratamiento con hidrógeno es la hidrodesulfuración, HDS. Pero puede tener lugar muchas otras, dicen un grado proporcional a la severidad de la operación. Las reacciones características son la desulfuración o hidrodesulfuración, porque utilizamos hidrógeno. Entonces, dentro de los compuestos típicos que tienen estos productos del petróleo, como las gasolinas, combustibles, etcétera, están los mercaptanos, que tiene este radical de SH. Al combinarse, este azufre se va a ir como sulfídrico, y un ejemplo sería este compuesto pentilmercaptano, para obtener pentano y sulfídrico. Otros compuestos son los sulfuros, que son este azufre aquí, para que me dé dos compuestos así más sulfídrico. R y R' son radicales. Aquí ponemos los radicales, el butilo y el etilo, ¿no? Es el sulfuro de etilbutilo. Entonces se va a formar butano y etano más sulfídrico. También puede haber disulfuros que tengan doble azufre aquí unido. Y bueno, la reacción va a ser muy parecida, ¿no? Aquí se me van a formar dos moles de ácido sulfídrico,
Otros son los tiofenos, como el metil tiofeno. Este es el tiofeno. Aquí tiene un grupo metilo, pues metil tiofeno. Y con 4 moles de hidrógeno, en este caso, van a producir el pentano y el sulfídrico, el ácido sulfídrico. Esto es con respecto a la desulfuración. También ya quedamos que podemos eliminar nitrógeno. La reacción se llama de hidrodenitrogenación o hidrodesnitrificación. Aquí ya quedamos que desulfuración o hidrodesulfuración, más propiamente porque estamos usando hidrógeno. Y por ejemplo, uno de los compuestos que pueden traer alguna gasolina, etcétera, es el pirrol. Y aquí el nitrógeno se va a ir como amoníaco, ¿no? Las piridinas, por ejemplo, como esta piridina o la quinoleína. Y también el nitrógeno finalmente sale como amoníaco. Por supuesto, las cantidades de estos compuestos son mucho menores que los de azufre, ¿no? Los compuestos con nitrógeno y con oxígeno traen menores concentraciones. La hidrodeoxigenación, por poner un ejemplo de fenol, y aquí el oxígeno se va a ir en forma de agua, ¿no? Para eso entra el hidrógeno acá, para combinarse. Igual allá, el nitrógeno entra para que ese nitrógeno se vaya como ahí tenga hidrógeno y sea NH3 el amoníaco. O aquí este OH se vaya como al final de cuentas H2O, ese oxígeno, ¿no? Los peróxidos también pueden ser compuestos que vengan ahí. Finalmente, la dehalogenación, si tuviéramos halógenos, o sea, compuestos que tengan halógenos como cloro, yodo, etcétera, que probablemente cloro, en algunos casos, por ciertos procesos puede haber cloro, pero ya vimos que que puede haber cloro en las sales, ¿no? Cloruro de sodio, de magnesio, etcétera. Puede ser que haya remanentes de ese cloro y me generen compuestos de halógenos. Por eso es el más común con cloro. Y la otra reacción que puede haber es la hidrogenación. Ya quedamos que simplemente alquenos se hidrogenan para producir alcanos. El penteno, el pentano, ¿no? También podría haber desintegración. En este proceso no es tanto, ¿no? Pero podría haber por ahí desintegración. Y un compuesto, por poner un ejemplo, un compuesto de 10 carbonos se divide en uno de 4 y uno de 6. Entonces, en dos alcanos, si yo rompo y no meto hidrógeno, se me forma un alcano y un alqueno. Pero si tengo hidrógeno, pues el alqueno que se forme se va a saturar con hidrógeno, o sea, se va a hidrogenar y se van a producir dos alcanos. Saturación de olefinas, aquí pusimos que casi no se tiene en la carga olefinas, pero en dado caso que hubiera, se podrían saturar, o sea, estos dobles enlaces desaparecer y este alqueno formar un alcano. Dice secciones que integran el proceso. La sección es básicamente la sección de reacción y agotamiento, ¿no? ¿Qué le decimos sección de reacción? En el diagrama, toda esta parte de la sección de reacción donde tenemos el reactor y esta sección que le llaman de agotamiento, en la cual separamos los productos, recuperamos hidrógeno. Entonces, la sección de reacción tenemos un reactor de lecho fijo, siempre básicamente en HDS. Básicamente ahí va a entrar en fase gas para hidrocarburos ligeros y dice aquí en fase líquida hidrocarburos pesados. En realidad
Para hidrocarburos pesados va a entrar al reactor el producto como fase líquida, pero ojo, que lleva exceso de hidrógeno. Entonces, en realidad es una especie de mezcla ahí de fase líquido-vapor, ¿no? Van a ser moléculas líquidas comúnmente rodeadas de hidrógeno. ¿Qué es lo que pongo aquí? En realidad hay un sistema multifásico, hidrógeno, hidrocarburo y catalizador, lo que llamamos catálisis heterogénea. Dice, para hidrocarburos pesados en el reactor estarán pequeñas gotas de hidrocarburos líquidos rodeadas por muchas moléculas de hidrógeno, ¿no? En el caso de fase líquida. Así que no pensamos que entra, por ejemplo, un gasóleo y entra por los poros puro gasóleo, ¿no? En realidad va a estar entrando mucho hidrógeno y ciertas moléculas de gasóleo. La sección de agotamiento con un separador de alta presión eh, para separar hidrógeno que va en exceso y recircularlo al sistema de reacción. Y el separador, aquí me equivoqué otra vez, aquí el separador de baja presión es el que remueve ácido sulfídrico y amoníaco y pues también agua, ¿no? Que se forma en las reacciones. Hidrocarburos ligeros y condensación del producto desulfurado. Entonces, antes de continuar, voy a, voy a corregir eso, si no ya se me olvida. Esta cosa no quiere. Y a ver, voy a checar tiempo, 17 minutos. Y a ver si me pasa esto, ¿no? Que como podemos ver, ahí está. A veces no quiere abrir el Word, ¿no? Ya había corregido, aquí ya le puso de alta presión, de baja presión. Corregí lo de metro cuadrado acá. Y ahora ya vimos que de baja presión. Separador de baja presión, remoción sulfídrico, amoníaco. Separador de baja presión. Ok. De una vez lo voy a ver si abajo. A ver si hay más errores. Pero bueno, por lo pronto lo voy a volver a guardar. Y bueno, así los voy aprovechando, que los vamos revisando, los vamos corrigiendo, los errorcitos, el documento. Entonces, ¿dónde vamos? Dice, eliminación de metales, dice, el catalizador está formado por un complejo metálico que retiene los metales presentes en la carga. También hablábamos de que funciona para eliminar metales. La cinética del proceso, pues me dicen que para nuestras son órdenes de grado 1, destilados intermedios y residuos de 1,5 a 2. O sea, aumenta dependiendo de la carga, ¿no? Estas son cinéticas típicas de catálisis heterogénea y son algunas ahí propuestas, ¿no? No voy a meter más, nada más un ejemplo ahí. Dice un esquema así muy básico, muy general de preparación del catalizador. Dice, vamos a tener la fase activa más promotores,
Muchas veces los promotores son los otros, pueden ser otros metales, además de los principales. Una solución impregnante, un soporte y hacemos la impregnación. Hay varios métodos para impregnar. ¿Qué es impregnación? Pues que se queden los metales ahí adentro. Muchas veces pues, se pueden utilizar diferentes compuestos. A lo que voy, no se usa directamente los metales, por ejemplo, níquel, etcétera. El níquel, molibdeno, etcétera, no voy a agarrar yo y los voy a disolver, ¿no? Así como metales, no los voy a disolver, sino que se va a usar un complejo, podrá ser algún ácido. No sé si aquí lo puse, ¿no? ¿Qué compuesto más o menos se usan? Aquí están. Óxidos, por ejemplo. Y no, perdón. No, estoy mal. Creo que no tengo los compuestos, según yo. Había yo. Creo que no. Entonces, ah, entonces, lo que les comentaba, aquí no vamos a usar esta solución impregnante, no es que vayan ahí disueltos los metales directamente, sino que eh, se pueden usar sales, por ejemplo, es muy común, también ácidos, por ejemplo, algún ácido que lleve uno de esos compuestos, y yo pensé que por aquí sí venía los compuestos, no les quiero mentir ahorita qué tipo de compuestos se utilizan, y si se usa una sal que lleve ese níquel, ese molibdeno, pues se disuelve en quizás agua, quizás esa solución con cierto pH funcione mejor para que penetre dentro de los poros. O sea, la forma más simple, hay varias formas de impregnación, pero la forma más simple, y esto lo podríamos llevar hasta en un laboratorio, es tener esa solución de esas sales o ácidos o lo que sean mis compuestos, las disuelvo acá, o sea, esas sales, etcétera, que tienen esos compuestos como níquel, molibdeno, cobalto, etcétera. Quizás haya que adicionarle algún ácido para mantener aquí una concentración de ácido. O sea, va a ser agua con una cierta cantidad de ácido probablemente. O sea, eso ya depende de cada fabricante y cada empresa que formula sus catalizadores tendrá un procedimiento para hacerlo, ¿no? Y entonces, ahí juegan un poco con el pH de la solución para que al final la forma que decía yo de impregnación más simple es meter aquí los catalizadores, ¿no? Se le llama inmersión, simplemente se meten ahí las partículas sólidas. ¿Se acuerdan que ya comentábamos que el soporte, por ejemplo, prácticamente el que se sigue usando se llama alumina y vimos que era un polvo y ese polvo hacemos una pasta y de esa pasta podemos hacer las formas, ¿no? Las formas de catalizador, así trilobular. Y estos churritos
se van a meter aquí adentro de la solución. Entonces, eh, eh, las sales van a penetrar adentro de los poros y va a quedar, como dicen, impregnado. Entonces, primero hay que hacer el churro, el soporte, y luego, como dice acá, ya tengo el soporte y ahora lo impregno. Esa es una forma, hay otras formas de impregnación incipiente, que Solgel, etcétera. Entonces ya cada empresa que se dedica a hacer catalizadores utilizará un complejo, el soporte lo hará mediante cierto procedimiento. O sea, también hay que jugar con el procedimiento para generar el soporte para que tenga ciertas características de volumen de poro, de superficial, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento para generar el soporte, luego también qué compuestos vamos a utilizar y luego qué técnica vamos a usar de impregnación. Posteriormente lo más común es secarlo, secar ese soporte y calcinarlo. O sea, meterlo a alta temperatura con oxígeno para que aún sea una sal, lo que tenga aquí se convierta en un óxido. Aquí está, un óxido metálico. No importa que yo no lo metí como óxido, lo metí quizás, ese compuesto era una sal, ese compuesto del molibdeno de níquel, pero al calcinarlo se vuelven óxidos, ¿no? Y después, en particular, el catalizador de H2S, perdón, de HDS, de hidrodesulfuración, hay que presulfidrarlo, porque es la forma en que se activa el catalizador en forma de sulfuro metálico. Algunos son activos en forma de óxido, otros directamente como metal, metal así solito, metal en su estado basal de cero, le llamamos, ¿no? En su estado basal, o sea, en su estado de oxidación, así como viene en la tabla periódica, óxido metálico, ¿no? Y aquí viene una nota, dice, los catalizadores conductores de electricidad son óxidos de metal y se utilizan comúnmente para hidrogenación, deshidrogenación y oxidación. De lo que decíamos, algunos son buenos como óxidos de metal. En el caso del catalizador de HDS no es activo el óxido de metal, o sea, acá por lo que se debe de presulfidrar. Entonces, esto no me sirve y hay que pasarlo a una fase de presulfidación. Aquí viene la presulfidación del catalizador, dice, paso del óxido de metal a la forma de sulfuro de metal que incrementa la actividad catalítica. Y aquí pusimos unos ejemplos, por ejemplo, el molibdeno queda de esta forma, como óxido de molibdeno, el níquel y el cobalto. Y entonces, en presencia de hidrógeno y de ácido sulfídrico, se hacen pasar y se van a formar sulfuros. Y así es como es activo el catalizador. Y van a quedar, se va a formar agua también. Esto muchas veces se hace in situ. ¿Qué quiere decir? Dentro ya del reactor se hace esa fase de, aunque ya lo tengamos el catalizador oxidado, antes de arrancar la planta se llena el reactor de catalizador nuevo, se vuelve a oxidar, se hace pasar aquí una corriente de oxígeno a alta temperatura y se vuelve otra vez a oxidar y luego se hace pasar sulfídrico para presulfidrarlo, pero ya, como ya está dentro aquí del reactor, se llama ya en el sitio, in situ, ¿no? Y acostumbra mucho a decirlo así, ¿no? In situ. Entonces, dice que hay métodos de presulfidración, una es en fase de gas, como dice, se hace pasar una corriente de sulfídrico a través del lecho catalítico, y aquí viene una secuencia de operación, arranque, proceso
De arranque, proceso y reactor, dice. Se utiliza nitrógeno para eliminar aire y humedad del reactor y catalizador con incremento de temperatura aproximadamente 100 grados Celsius. El procedimiento se resume en la siguiente gráfica. Entonces, es lo que decíamos, se carga el reactor de catalizador nuevo, pero no nada más así de fácil, ¿no? Sino se hace pasar una corriente de hidrógeno a 100 grados, un poquito ahí para secarlo, etcétera. Luego se cambia a una corriente de hidrógeno y luego a una mezcla de hidrógenos ácido sulfídrico para llevar a cabo la presulfidración. Ojo, esto no quiere decir que se le haga a todos los catalizadores de HDS. Este es un ejemplo aproximado, pero estos procedimientos se llevan a cabo para cada catalizador. Cuando las empresas que fabrican este tipo de catalizadores o que hacen investigación aplicada para este tipo de catalizadores, desde lo que decíamos, desde el laboratorio que se genera el soporte, el churrito, desde que se impregna, desde que se ve qué precursores vamos a usar para los metales, si vamos a usar ácidos, si vamos a usar sales, desde que se ve qué método de impregnación se va a usar, si inmersión, que ahí en el IMP le llamamos abogado, o incipiente, o ese incipiente, allá también en el IMP le llamaban rociado, y, y otras técnicas, ¿no? Desde que se ve todo eso, también después se tiene que ver esta parte, ¿no? De cómo se va a activar el catalizador, cómo se va a arrancar la planta o el reactor, ¿no? Entonces ahí se va a ver a qué temperatura se va a presulfidrar, etcétera, ¿no? No necesariamente todos los van a presulfidrar a la misma temperatura. Comúnmente cuando sacan un catalizador nuevo, pues quizás no le hagan ciertas variaciones a catalizadores que ya tengan y hagan algunas pruebas y no varíe tanto ya esto, ¿no? Pero sí se tienen que hacer pruebas. Y como les comentaba, pues muchas veces se empieza desde el laboratorio y posteriormente viene la parte de escalamiento para hacerlo a nivel industrial. Por poner un ejemplo, esta impregnación si yo quiero meter un porcentaje de metal, hago mi cálculo para meter un porcentaje de metal dentro del soporte, yo lo puedo dejar a un cierto tiempo. Lo que puedo hacer es cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, no sé, ir sacando muestras y ver cuánto tengo adentro del soporte de ese metal. Lo mando a absorción atómica, por ejemplo, que me diga el laboratorio cuánto tengo de metal y ver en qué tiempo tengo ya más o menos el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, suponiendo, por poner un ejemplo, que se lleve 2 días, ¿no? En 2 días ya tengo, sería mucho tiempo. Y diríamos, ¿cuál es el problema? El problema más bien muchas veces en el escalamiento, que se sale caro utilizar los equipos por mucho tiempo, ¿no? Para estarlos en el escalamiento ya vamos a estar obteniendo cantidades muy grandes, ¿no? De catalizador. Entonces, lo ideal es optimizar los tiempos de impregnación. Y por eso comentaba que, por ejemplo, una acción puede ser, pues, cambiar el tipo de precursor o cambiar el pH aquí de la solución. No usar nada más agua como disolvente, sino meter algún ácido, ácido nítrico, etcétera, ir cambiando el pH. Y también se puede jugar con eso, ¿no? Ir jugando con pH y ver cómo van cambiando los tiempos de impregnación, etcétera. Todo eso es muy común ya en la investigación aplicada, en la investigación básica que hacen muchas veces por
para publicar artículos muchas veces no se fijan en eso, ¿no? Porque ahí sí puedo durar mis 2 días y lo que quiero es que se me impregne aquí mi porcentaje y ya. Pero en la práctica, lo que es ya la ingeniería siempre va de la mano con el dinero, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de que nos salga más barato los procesos, ¿no? Y una forma de que este proceso de fabricación sea más barato es optimizando los tiempos, ¿no? Ok. Entonces, pues ya aquí ya queda hidrógeno, se cambia hidrógeno después de la presulfuración y ya se ajustan las condiciones de operación. Esto va a variar dependiendo de lo que vayamos a hidrotratar, ¿no? Si es una gasolina, si es una querosina, pues van a ser condiciones más severas de temperatura y de presión, ¿no? Entonces, aquí están las variables de operación más importantes, dice, eh, y valores típicos. Típicos por lo mismo que decimos, ¿no? No quiere decir que sean estos exactamente, pero más o menos por ahí van a andar. Muy seguro que por aquí van a andar las temperaturas, ¿no? Y van a variar de acuerdo a la carga que estemos metiendo otra vez. Ya sabemos si son gasolinas, si son más ligeros, menos severas de presión y temperatura, etcétera. Presión, el hidrógeno, tanto de recirculación como de consumo. Acuérdense, estos SCF, que significa Standard Cubic Feet, o pie cúbico estándar por barril, ¿no? O sea, pie cúbico estándar de hidrógeno por barril del producto que estamos metiendo, ya sea de la gasolina, querosina, etcétera, ¿no? Y y el espacio velocidad, que en estos reactores comúnmente se usa el LHCb, que puede variar de entre 1,8 y 8, también va a depender de la carga. Esto lo van a ver también allá, ya sean reactores o quizás vean un poco de cinética. El LHCb le llaman espacio velocidad de líquido, o en inglés viene porque es Liquid Outlet Space Velocity. Se calcula caudal volumétrico de alimentación líquida por hora sobre volumen de reacción. Y comúnmente pues, siempre es por hora, ¿no? El caudal volumétrico, por ejemplo, volumen de reacción, así lo dice ahí, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, ya para un reactor industrial puede ser metros cúbicos sobre hora el caudal volumétrico entre metros cúbicos. Comúnmente, pues, para un catalizador, perdón, para un reactor de lecho fijo, esto equivale al volumen de catalizador metido ahí en el reactor. No tanto el volumen de reactor. El volumen de reactor puede ser, nos podemos confundir, ¿no? El volumen puede ser ese, pero el hecho no ocupe todo el volumen, ¿no? El hecho catalítico no ocupe todo el volumen de reactor. En realidad es el volumen que voy a meter de catalizador. Y si vemos aquí metros cúbicos, se van con metros cúbicos y me queda hora a la menos 1. Por eso aquí está esto, hora a la menos 1. Y por eso siempre se utiliza en función de las horas, ¿no? En el IMP, por ejemplo, usamos reactores de planta piloto, a nivel piloto, y pues ahí metíamos, por ejemplo, 50 mililitros de catalizador. Entonces, el flujo que metíamos eh, eh, era de en unidades, en lugar de ahí en metros cúbicos, no me interesa, metía mililitros por hora. Ese era mi flujo volumétrico, porque yo metía mililitros de volumen de catalizador, por ejemplo, 50 mililitros, ¿no?
Y esto tiene que ver con escalamiento, ¿no? Porque cuando si yo utilizo aquí un LHCb de 2, por ejemplo, de 2, de todo feo, de 2 horas a la menos uno, ok, metiendo aquí 50 mililitros, es igual, y aquí a 2 horas a la menos uno, entonces sería de 100 mililitros por hora, ¿no? Si este lo paso para acá, o sea, esto me va a dar 2, 50 por 2 son 100, entonces aquí tendría que meter 100 mililitros por hora para que 100 entre 50 me dé esos 2 horas a menos uno, ok, y esto yo no fijaba el flujo, más bien lo que yo fijo es qué LHCb voy a usar. ¿Qué quiere decir cuando se escale a nivel industrial? A nivel industrial se va a seguir usando ese 2 horas a la menos uno. Así es que no importa si yo meto 10 metros cúbicos acá de catalizador, aquí por 2 son 20, entonces voy a meter 20 metros cúbicos por hora de flujo. ¿Ok? O sea, el LHCb se tiene que mantener tanto la planta piloto como la planta industrial, ¿no? Y esto me asegura en el escalamiento que básicamente los fenómenos ahí de transporte eh, van a tener similitud dinámica, ¿no? Esto viene de lo de escalamiento y todo eso, ¿no? Van a ser similares, ¿no? En esto de similitud dinámica y todo eso, o sea, que los remolinos, las cosas que pasen por ahí van a ser muy parecidas, muy similares, tanto en mi reactor, tanto mi reactor eh, de planta piloto, ese que le meto nada más 50 mililitros, como al reactor industrial que le mete no sé cuántos metros cúbicos de catalizador, ¿no? También se puede usar GHCb, que es el espacio de velocidad del gas. Es muy parecido, pero ahora en lugar de líquido metemos gas. Y ahora se calcula el caudal también volumétrico, pero de gas, ¿no? Aquí era de líquido. Y el WHCb, que significa espacio velocidad de peso, de W de weight, peso, hourly space velocity, se calcula caudal de alimentación másica por hora sobre, aquí se utiliza la masa de catalizador, ya no el volumen. Y ojo, aquí dice volumen de reacción, pero comúnmente se utiliza aquí el volumen del catalizador. A eso se refiere básicamente en el caso de reactores de lecho fijo. A eso se refiere. Entonces, aquí lo pusimos. Y por aquí, bueno, BBL que significa barril, MBBL 1000 barriles, MMBL 1 millón de barriles, SCF Standard Cubic Feet, los pies cúbicos estándar. Hay que recordar que en la industria petrolera las condiciones estándar se utilizan el sistema inglés, 60 Fahrenheit y 14.7, que equivale a una atmósfera, 14.7 PSI. Entonces, acuérdense que para el gas se tienen que usar condiciones estándar porque como se están utilizando pies cúbicos, o sea, un volumen, ese volumen va a cambiar con la presión y con la temperatura. Entonces, para no estar hablando, si me venden a mí, no sé, gas, si me vendieran gas en pies cúbicos, yo diría, pues, ¿a qué condiciones? Porque entre más temperatura, menos gas en masa, porque utiliza más volumen, ¿no? Entonces, para evitar estas variaciones, se utilizan las condiciones estándar. Déjenme ver el tiempo. Bueno, son 45 minutos prácticamente de clase.
y vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos, vamos a ver algunas notas de las variables de operación, que aquí están. Pero bueno, por aquí abajo tenemos creo que variables más específicas para el tipo de combustible. Todo esto son datos aproximados, más o menos. El que sabe de HDS sabe que las temperaturas andan, yo diría entre 350 y 400. Aquí dice que desde 270, ¿no? Las presiones, dice de 1000 a 3000 psi-G. Yo diría, pues sí, o sea, yo las ubico más de abajo de 100 kilos o 100 atmósferas hasta cerca de 200, ¿no? Por ahí así. Entonces, tener una idea por dónde anda estas condiciones. Las temperaturas no son bajas, son altas. Hay procesos que utilizan más temperatura, pero ya 400, etcétera, ya es algo de temperatura. El proceso que vamos a ver adelante, pues utiliza más temperatura, 100 grados más, como unos 500 grados, o hasta más, ¿no? Pero el proceso que vamos a ver más adelante, que es el de reformación, utiliza presiones como de 10 atmósferas o 10 kilos. Y aquí no, aquí son presiones arriba de 50, 100, 150 kilos, dependiendo de lo que estemos tratando. Son presiones muy elevadas que utiliza este proceso de HDS, y por eso decíamos, tenemos que cuidar que no haya eh, caída de presión en el reactor, y por eso la forma de la partícula, ¿no? Bueno, ya me estoy alargando mucho, con esto terminamos la clase y continuamos la siguiente.